Y hoy vamos a tener un tiempo más de mujeres de propósito. Y bueno, como saben, en esta primera etapa hemos estado hablando sobre que más que suficiente. Y esto no quiere decir que es lo que queremos hablar solo de finanzas y finanzas, sino que los planes del Señor son planes bien pensados para usted y para mí. Y lo que queremos aprender es tener una buena mayordomía en nuestras finanzas y en todo lo que emprendamos. Entonces, todos estos días atrás hemos estado hablando sobre las finanzas, sobre ejemplos, pero usted me puede preguntar a mí, y Fanny, ¿cuál es el truco? ¿Cuál puede ser el truco para que nosotros podamos tener una buena mayordomía en las finanzas? Saludamos también a la maestra Ania, que ya se incorporó con nosotros, a Karinita Juárez, a Lupita Ramos, a Mónica Castillo, a Marielita hasta Costa Rica, a Anita. Bueno, hay algunos lugares, tanto en Guatemala como en Costa Rica, que están teniendo problemas con la electricidad. Entonces, también aquí en Costa Rica lo estamos pasando. La pastora Gloria estaba ahorita conectada, pero creo que está pasando por la misma situación. Y bueno, volviendo a lo que les decía, el hablar de finanzas nos dice, ¿y cuál es el truco? ¿Cuál es el truco de lo que estamos viendo acá y cómo podemos tener una economía que siempre se vea bien? Decimos o se dice, bueno, no hay ningún truco en cuanto a magia, pero sí hay una forma importante que nosotros tenemos que llevar a cabo cada día de nuestras vidas y cada momento de nuestra vida. Y siempre va a estar fundamentado en la palabra. La Biblia lo deja muy claro. Si quieres que Dios te dé la maravillosa abundancia que tienes, que Él tiene en sus manos, primero se deben soltar todos los recursos. Y aquí cuando yo leía esto, yo dije, ay, ya está. La primera vez que leí este libro, le digo, ay, ya empezaron con las todo venía tan bien y ya empezaron a hablarme del evangelio y la prosperidad. Y cómo tenemos que quitarnos un poco que también sea tal vez no dado o explicado de la manera como nos las tienen que enseñar. Cuando yo empiezo a escudriñar más a la luz de la palabra y con la guianza de este material, sí, pues primero es necesario soltar los recursos que el Señor nos dio. No se ve ninguna parte de la Biblia, ninguna promesa en la Biblia viene por sí sola. Antes hay un mandato, antes hay algo que tenemos que hacer. Algo se tiene que hacer antes para que las manifestaciones de las bendiciones sean vistas o evidenciadas en la vida de cada persona. Pero es algo que nosotros debemos de darle a Él. Él, y usted podrá decir, pero es que el Señor no nos pide nada. No, el Señor no nos pide nada, pero sí nos pide que tenemos que buscar su rostro, sí nos pide que tenemos que ser íntegros, que tenemos que amar la justicia, amar la misericordia. Claro que sí nos pide. Claro, la salvación fue gratuita, pero para nosotros, porque hubo alguien que ya pagó ese precio en la cruz del Calvario. Así es que no es ningún truco. Qué fácil que a nosotros todos se nos venga así. Ay, mira ahí, se abre como la llave del tubo, decimos acá en Costa Rica, que se abra la llave del tubo, caiga el montón de agua y ya tenemos el montón de bendiciones. ¿No? Si a Jesucristo, que era el Hijo, que es el Hijo de Dios, le costó su vida el morir, venir y morir acá en la cruz del Calvario, porque a nosotros se nos tiene que poner todo, como decimos acá, en bandeja de oro. Así es que yo le quiero presentar algunos ejemplos que están en la palabra del Señor. Los versículos son un poco largos, entonces solo les voy a dar la cita y me voy a enfatizar en un versículo. Vemos en Génesis 22, del 1 al 18, cuando a Abraham le pidió que pusiera a su hijo sobre el altar. Cuando Dios le pide a Abraham que pusiera a su hijo sobre el altar, lo vemos en Génesis 22, del 1 al 18. Pero como resultado de su obediencia, el Señor reveló se le reveló a Abraham como Yahvé, Jireh, como Yahweh Jireh. Y es aquí donde nos enfatizamos en el versículo 14 que dice, el Señor proveerá. Ese Yahweh Jireh. Recordemos que cuando decimos la palabra Yahweh, si lo decimos de una forma como tiene que ser, es como el respirar. Ese Yo le invito que después de que terminemos de Mujeres de Propósito y después de que terminemos de live de Rehoboth Dora,
que usted haga este ejercicio cuando usted se va a acostar y haga, o cuando se va a levantar, y trate de grabarse y verá que es como ese sonido de Yahweh, Yahweh, porque Él es el Señor quien nos da ese hálito de vida, ese aliento de vida. Y entonces Él se le manifiesta a Abraham como Yahweh Jireh, o sea, Jehová Jireh, Jehová su proveedor, Jehová nuestro proveedor. Eso se ve enfatizado en el versículo 14. Y él le prometió, según lo que dice el versículo 18, le leo como dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Antes le pide que lleve a su hijo a ser sacrificado. Yahweh le provee, es nuestro Yahweh Jireh. Y cuando él fue obediente, y él reconoce que Dios va a proveer, porque cuando iba camino, cuando su hijo le dice, pero es que tenemos aquí todo lo necesario para hacer el sacrificio, pero no traemos el animal. Abraham dice, el Señor proveerá, Yahweh proveerá. Y solamente el hecho de ir con obediencia, solamente de declarar con sus labios que Dios iba a proveer, vea lo que le dice en Génesis 22, en el versículo 18. Y le prometió, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué hermoso. La obediencia. Y no solo la obediencia, declarar. Porque yo puedo ir en obediencia y puedo ir refunfuñando. Ay, qué pereza, y tengo que ir a hacer tal cosa, que no quiero, que esto, que el otro. Entonces, ¿para qué la obediencia? Si mis acciones no dicen, no van de acuerdo con lo que mi boca dice. O al revés, ¿verdad? Siempre se tiene que ver esa parte importante. La segunda historia que yo te quiero mostrar para que veas que no es ningún truco es lo que le pide a Moisés. Él le pide a Moisés que echara en tierra su vara de pastor. Y esto lo vemos en Éxodo 4 del 1 al 5. Tras este acontecimiento tan sencillo que todas nosotras conocemos, una pieza de madera, hay una vara, un pedazo de madera que encontramos, que podemos encontrar mientras vamos caminando. Él le dice, tómala. Y esa es lo que yo voy a usar para que mi poder se manifieste y para que no tengas temor. Entonces, es cuando ahí transforma esa vara y se vuelve la vara de Dios. Nuevamente vemos una obediencia. Nuevamente vemos a alguien que le dice, bueno, Señor, pero es que yo aquí soy medio torpe para hablar, no tengo esto, no tengo lo otro. Y le ponemos el montón de peros a Dios, pero Dios le pide algo. Nuevamente vemos otro ejemplo donde le pide algo. ¿Qué le pide? La vara que anda en la mano. ¿Y qué hizo Moisés? Fue obediente. Moisés la usó para llevar el juicio de Dios sobre los egipcios. Y eso usted lo puede encontrar en Éxodo 9:23 y en Éxodo 10:13, cuando él separa el mar rojo, según Éxodo 14:16, y hace brotar el agua de la roca, en Éxodo 17, del 5 al 6, y derrota a los ejércitos enemigos. Y eso todo se comprueba en Éxodo 17, del 8 al 13. Quiere decir que esa vara la usó para muchas cosas. O sea, cuando él le dijo, la volveré, va a ser la vara con la que yo te voy a ir delante de ti, no mintió. Él no mintió. Con ella hizo Moisés grandes cosas a través del poder que había en esa vara. Nuevamente vemos la obediencia y vemos cómo con la palabra del Señor se demuestran muchas cosas y se pueden lograr muchas cosas. Y otra de los ejemplos es a un niño que le pide que entregara sus 5 panes y 2 peces. Algo tan sencillo, 5 panes y 5 peces. En Juan 6, del 5 al 13, vemos esta historia que la estudiamos también al principio de esta serie. En circunstancias normales, ¿cuántas personas se hubieran podido alimentar con esos magros recursos, con esa pequeñez? Pues poquitas, si acaso a una familia, si acaso, porque antes las familias eran más numerosas. Pero ese niño ve una necesidad y cuando dicen, bueno, es que se anda buscando quién tiene comida para ver qué se hace, él la entrega, simplemente se despoja.
sin importarle tal vez si sus papás lo iban a regañar. No conocemos ese contexto, pero imaginémonos que él llevaba eso para su casa. Bueno, no, se van a enojar porque es lo único para que tenemos aquí para compartir con nuestra familia que estamos escuchando este sermón, pero él simplemente lo dio y obedeció nuevamente. Y así podemos ver cómo después de que se entregan las cosas a Dios, se multiplican. Hay cosas grandes y maravillosas que se hacen. Entonces, hay un testimonio de sobreabundancia cada vez que nosotros le entregamos al Señor algo, pero Él nos pide que tenemos que entregar algo. Aquí yo reflexionaba en algo y en todas las cosas que Él pedía, no pedía cosas tan grandes. A uno le pide una vara, bueno, a uno le pide a su hijo, qué tremendo, ¿verdad? A otro le pide simplemente 5 panes, eh, y 2 peces. Y si seguimos buscando historias en la Biblia, vamos a ver donde siempre se pidió algo. Pero es aquí donde nosotros tenemos que entender algo. Hubo alguien en el Nuevo Testamento al joven rico que le dice: "Dame todo lo que tú tienes, dame todo lo que tú tienes y sígueme". Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos dar. Cuando Dios nos pide algo, es porque Él sabe que nosotros lo podemos dar. Y Él sabe que nosotros lo podemos dar, pero también Él sabe que nos dio libre albedrío y somos nosotros los que decidimos si se lo entregamos o si no se lo entregamos. Y Él va a respetar ese libre albedrío. Aunque podríamos indicarnos y poder aquí con las historias bíblicas, hay cosas indispensables para que nosotros podamos vivir en la tierra de suficiente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio que habían 3 tipos de tierra? Bueno, hoy nos vamos a enfocar en la tierra de suficiente. Funciona siempre el entregarle algo al Señor y que lo veamos de inmediato, como pasó con Abraham. Bueno, fue largo el camino para llevar hacia el monte a su hijo, y mientras yo me imagino que él ataba a su hijo, pudieron haber pasado menos de 1 hora, pero para Abraham eso fue una eternidad, porque lo que iba a entregar ahí era a su hijo. La búsqueda de los panes y los peces fue algo que tardó, tal vez no 5 años, pero sí tardó. Pero aquí es donde nos vamos a enfocar un poco. ¿Siempre va a funcionar? Sí, siempre va a funcionar, solo que no en tu tiempo ni en mi tiempo. Las bendiciones del Señor siempre van a venir en el tiempo perfecto de Él, pero no en nuestro tiempo. Leía un libro en estos días y dice lo que Dios ve con las lágrimas, que Dios ve las lágrimas de nosotros, y una de las escritoras dice: "Yo no soy quien para que Dios me conteste sí en todo. No soy quien para que Él me tenga que contestar sí, 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 sí". Pero descanso en la palabra que dice que Él tiene cuidado de mí y que Él me va a dar todo lo que yo necesite en su tiempo y que Él tiene esa protección sobre mi vida. Y así es lo que nos pasa a veces a nosotros. Queremos que todo sea así. Si los principios de la prosperidad de la palabra de Dios siempre van a funcionar, pero debemos de trabajar en ellos. Esto es como esta parte en la que usted y yo debemos de trabajar. Un agricultor no va y siembra la semilla y espera que ya la sembró en la mañana y en la tarde ya esté su fruto. Lleva un tiempo, ¿verdad? Lleva un tiempo, un proceso. Y eso es lo que pasa con las bendiciones de Dios, que llevan un tiempo, que llevan un proceso, que tienen un momento y que se tienen que trabajar en ella. El labrador tiene que ir y estar cuidando que la tierra no se llene de hierba mala, tiene que estar cuidando, regando abono, agua, fertilizante, tiene que hacer un trabajo. Así es que cuando tú des la semilla, dala en la obediencia. El Señor no te está pidiendo que dé millones, el Señor te está pidiendo que des la semilla, la que tengas. Dala con amor, en obediencia, pero trabaja en esa semilla. ¿Y cómo vas a trabajar en esa semilla? Buscándolo a Él cada día en intimidad, buscando su rostro, conociéndole que Él es fiel. Y nunca tenemos que olvidarnos de las expectativas. Debemos de mantener la expectativa.
de que esa semilla que usted sembró, tal vez hace 3 años, puede que se cumpla en este tiempo. Yo recordaba, Dios me ha estado permitiendo salir del país para ir a predicar a otros países, y recuerdo que en un viaje a México le escribí a la maestra Ania, y, y ella, bueno, estuvo muy pendiente de nosotros y orando por nosotros y bendiciendo nuestras vidas. Y ella dice en su oración que el Señor nos va a bendecir y que iba a haber una bendición sobreabundante sobre nosotros. Y yo les digo una cosa, a mí solo cuando he ido a Guatemala, me han tratado como una reina. Y los que vamos a Guatemala saben que siempre nos tratan con demasiada honra. Pero solamente había sido ahí. Cuando yo voy a México, recibimos una honra que yo decía: "Señor, ¿qué es esto?". Nos sirvieron unas mesas de banquetes tan increíbles, y yo recordé una palabra que años atrás me había dado el Señor. Hoy le está sirviendo a hombres y a mujeres de reino, y se va a llegar el momento en que vas a estar sentadas en esas mesas de reino. Y me vine a buscar la palabra cuando estaba estudiando este libro para darle el pase a la maestra Ania. Y esa palabra me la dio el doctor Sergio y la maestra Ania cuando los conocí en el 2018. Entonces, cuando recordé esta palabra, años después, veo el cumplimiento de esa promesa. Así es que siempre reposa en la palabra que el Señor te ha dado y no te desesperes, que siempre va a llegar la respuesta a tu vida. Así que no es un truco, es real. Que el Señor te bendiga y haga resplandecer tu rostro. Muchas gracias, maestra Ania. Gracias a todos. Bendiciones.